Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Departamento de Embriología. Este video está realizado por el doctor en Medicina Norberto López Serna, profesor de este departamento. Vamos a hablar en esta ocasión del aparato cardiovascular y debido a que es muy extenso, se ha separado en 4 videos para que se entienda en una forma sencilla y en poco tiempo. También hablar del aparato cardiovascular es muy complejo porque constantemente salen nuevos estudios, nuevas investigaciones que cambian a veces la parte molecular o la parte morfológica. De esta manera vamos a explicar el tema de una forma sencilla, pero que el estudiante de medicina entienda la formación del aparato cardiovascular y pueda aplicarlo para las anomalías congénitas. En este primer video vamos a hablar de hematopoiesis, formación y plegamiento del tubo cardíaco. El corazón es el primer órgano en iniciar su función. Comienza a latir durante el periodo embrionario, aproximadamente durante la tercera semana de desarrollo o después de la fecundación. Las poblaciones celulares que participan en su formación son mesodermo esplánico, mesodermo faríngeo y la cresta neural. La hematopoiesis empieza en forma muy temprana en la tercera semana y en un sitio extraembrionario, en el saco vitelino, cuando el embrión todavía es plano y está gastrulando. Se requieren, conforme va creciendo el embrión, se requieren nuevas necesidades de sustancias para que pueda crecer correctamente y se va adaptando con el tiempo el embrión. Por lo tanto, requiere de la formación de una región vascular y también de sangre, así como la formación del corazón. Bien, en la tercera semana, aproximadamente a los 18 días, podemos ver cómo la pared del saco vitelino, que es endodermo, está rodeada por el mesodermo esplánico. Este endodermo de la pared va a inducir el mesodermo esplánico para que ciertas regiones empiecen a determinarse, a formar vasos sanguíneos y sangre. Y cuando se determinan, forman acúmulos en el mesénquima, rodeando todo el saco vitelino. ¿Y cómo es la expresión de este endodermo? El endodermo expresa factores de crecimiento y muchas otras moléculas, de tal manera, como ven aquí, ciertas áreas, las células mesenquimáticas dejan de serlo, se transforman en células bipotentes para formar los vasos y la sangre en ese momento. Aquí vemos cómo fue la inducción a través de esos factores de crecimiento y va a empezar la hematopoiesis. La formación de los vasos sanguíneos existe por dos caminos. Uno que es la vasculogénesis, de tal manera que se forman los vasos directamente del mesénquima, mientras que la angiogénesis es la formación de vasos sanguíneos a partir de los ya existentes. Entonces vemos aquí que al principio va a ser vasculogénesis. Durante las primeras 6 semanas del embrión, los eritrocitos derivan del saco vitelino. Ahí vemos es el tallo embrionario, el tallo de fijación, que debe estar unido al córeo. ¿Cómo se forman estas células bipotenciales? Comentaba que a través de los factores de crecimiento se determinan estas células formando estos que se conocen como islotes sanguíneos. Al principio se ven como acúmulos en forma redondeada, sin embargo, conforme van proliferando las células, se van alargando parecido a una salchicha, parecido a un tubo. De tal manera que entonces estas células se conocen como hemangioblastos, ya no son mesodermo. Porque son las células que van a formar sangre, angio, que van a formar vasos sanguíneos, blastos, porque son células muy jóvenes. Estas son las dos líneas que se forman, por eso decimos que estas células de los islotes son bipotentes. Bien, a partir del endodermo donde se expresan genes como el OXA3 van a determinar e inducir la diferenciación de las células que están en la periferia. Esas células se van a aplanar, por lo tanto van a ser un linaje endotelial. Esto quiere decir que se empiezan a formar las paredes de los pequeños capilares, mientras que en el interior ocurre algo diferente. A través del gen RUNX1, estas células se van hacia el linaje hematopoyético y las células empiezan a diferenciarse en eritrocitos, leucocitos, toda la serie de células
sanguíneas. Entonces vemos aquí cómo se empiezan a formar los vasos y en su interior la sangre. Eso ocurre a partir de la tercera semana en el saco vitelino. Y vemos nosotros aquí ya la formación de ese endotelio. El endotelio es la pared del vaso sanguíneo, que es una pared plana y muy delgada. Después en otros vasos ya más grandes va a aparecer músculo liso. Ahí ven ustedes los dos componentes. ¿Qué está sucediendo dentro del embrión? Aproximadamente en la cuarta semana también se empiezan a formar vasos sanguíneos y la formación del corazón comienza. El hígado es el segundo centro hematopoyético del embrión. Este empieza a formar sangre hasta la sexta semana. Por lo tanto, entre cuarta y quinta semana, en el embrión, en ciertas regiones, aparecen pequeños acúmulos, pequeños lugares formadores de sangre. No les decimos centros hematopoyéticos porque son muy pequeños. Entonces, vamos a ver que en la cuarta semana, entre cuarta y quinta semana, aparece lo que conocemos como eje AGM. Son siglas que indican A de aorta, G de gónada en desarrollo y M de mesonefros. En estas regiones se empiezan a formar pequeños islotes formadores de sangre. Vemos aquí, aunque ese corazón que ustedes están viendo es un corazón ya bien formado, en el momento en que aparecen esos pequeños islotes, el corazón apenas se está plegando. Lo puse aquí con fines didácticos para que recuerden que el corazón está por delante y por detrás está el esófago, que está rodeado por su mesodermo esplánico. De ese mesodermo también migran las células y rodean a la aorta en desarrollo, y ahí es donde empieza a formarse sangre. Esto es lo que conocemos como el A del eje de aorta. En otras regiones también le llaman aquí acúmulos paraórticos. En otras regiones del embrión, si vemos aquí en este embrión, ese es de sexta semana, a nivel del abdomen, podemos ver en un corte histológico, aquí se ve la formación de los cuerpos vertebrales, en los primordios de los cuerpos vertebrales. En la cavidad abdominal pueden ver el hígado, aquí se observa la gónada en desarrollo y vemos el mesonefros. El mesonefros es el segundo riñón del embrión. Bien, entonces tanto en estas regiones que les decía como aorta, en la gónada y el mesonefros están esos pequeños acúmulos formadores de sangre. Ya en la sexta semana el hígado comienza a formar sangre y eso va a continuar aproximadamente hasta el inicio del tercer trimestre, cuando entonces la hematopoiesis va a estar a cargo de la médula ósea, la médula de los huesos. Aquí están viendo ese eje que les comentaba: aorta, gónada, mesonefros. Así diríamos eje. Bien, aquí vemos en un feto ya de 14 semanas como el hígado es muy grande, porque también hay una actividad hematopoietica muy importante, y eso va a llegar hasta aproximadamente el séptimo mes, como les decía. A partir del séptimo mes, en los huesos, en su médula ósea, empieza a formarse sangre, empieza la hematopoiesis. Ese es el centro hematopoético definitivo. Claro, al principio, en los séptimo mes, la hematopoiesis empieza paulatinamente y en todos los huesos. Sin embargo, al nacimiento y después de él, la hematopoiesis solamente va a ocurrir en el esternón y en las crestas ilíacas en forma importante. Ese es el centro hematopoético definitivo. Bien, al mismo tiempo que está ocurriendo esto en el interior del embrión, pues está iniciando la formación del corazón. Para poderlo entender hay que recordar un poco de la anatomía. Recuerden que el corazón está compuesto por una pared de 3 capas: una capa interna, que es el endocardio; una capa media formada por músculo, que es el miocardio; y una capa más externa, que es el epicardio. Tiene 4 cavidades o 4 cámaras, como también se le conoce. Tiene 2 aurículas: la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Tiene 2 ventrículos, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. También tiene sus grandes vasos que van a llevar la sangre a ciertas regiones. Del lado derecho vemos aquí la arteria pulmonar, que lleva la sangre a los pulmones para oxigenarse. Y aquí vemos la aorta, que recoge la sangre oxigenada del ventrículo izquierdo para llevarlo al resto del cuerpo. Eso lo veremos con más detalle cuando hablemos de la circulación fetal y sus cambios al nacimiento. Esto que les acabo de explicar es la anatomía
postnatal, un corazón que ya está bien formado. Bien, ¿cómo se inicia la formación del desarrollo del corazón? Empieza a adaptarse en la parte circulatoria para poder llevar esa sangre a todo el cuerpo del embrión, llevarle los nutrientes. Cuando el embrión está gastrulando, en el epiblasto, que vemos el dorso del embrión, células epiblásticas van a atravesar la línea primitiva que van a constituir las primeras, el primor del corazón, que es los tubos endocárdicos, y después va a ser un solo tubo, el tubo cardíaco endotelial. Bien, las células epiblásticas van a pasar por la línea primitiva, en la parte craneal las que van a formar los infundíbulos de salida, más caudalmente los que van a formar el ventrículo primitivo, y en la parte más posterior caudal las células que van a formar la aurícula. Eso es embrionario, ahorita como lo vamos a ver en el tubo cardíaco. Y vemos aquí, para poderlo entender mejor, que no solamente hablamos de mesodermo. Las células epiplásticas se transforman en mesodermo, pero hay dos tipos de mesodermo que se llaman campos cardiogénicos primario y secundario. Bien, cuando van pasando las células epiplásticas a través de la línea primitiva, se transforman en mesodermo determinado a ser células cardíacas. Voy a recortar esa parte craneal del embrión, voy a quitar el ectodermo en desarrollo para poder ver qué pasa con esas células que atraviesan la línea primitiva y cómo cambian de forma. Al pasar, como ustedes ven aquí, y van apareciendo entre el ectodermo y el mesodermo y el endodermo más craneal, más ventral, y las células ya se están diferenciando a células mesenquimáticas. Con células mesenquimáticas, a ser células cardiogénicas, migran y forman pequeños acúmulos en la periferia del embrión, en las partes laterales y la parte anterior. Esos pequeños acúmulos también están inducidos por el endodermo, también por muchos factores de crecimiento. Y esos acúmulos se fusionan y forman una herradura en la parte más craneal o anterior del embrión. Eso se llama centro cardiogénico primario. Más adelante, cuando el embrión está diferenciándose y empiezan a aparecer el intestino faríngeo y por lo tanto los arcos, el mesénquima de los arcos faringeos va a migrar hacia estas regiones y forma otra herradura más interna, que es el centro cardiogénico secundario. Estas células vienen del mesénquima de los arcos faringeos, del primero y segundo arco. Al mismo tiempo están viendo ustedes que a los lados de la línea media, el mesodermo esplánico empieza también a hacer acúmulos que se fusionan y empiezan a formar dos grandes vasos que van a ser las aortas dorsales. Más adelante se unen en la parte caudal formando una sola aorta. Y es importante para entender más adelante el desarrollo de los arcos aórticos. Bien, aquí tenemos entonces los dos tipos de mesénquima, los centros cardiogénicos. Las células se van a adaptar ahí, se van a unir entre ellas van a desaparecer la parte medial de estas cerraduras, se mezclan las células, sin embargo cada una sabe qué van a formar los centros primario y secundario, y vemos aquí en un embrión, por ejemplo, cuando ya se está formando los sarcofaringios, cómo de ahí migran las células, como les decía, que forman el centro secundario cardiogénico o campo cardiogénico secundario. Aquí vamos a levantar un poco el mesodermo. Recuerden que aquí veo una herradura, que había dos, pero sin embargo se fusionan las células y realmente vemos una sola herradura. Pues las células van a tener todavía sus funciones. ¿Qué es lo que van a formar el campo cardiogénico primario y secundario? Cada una de ellas mantiene su situación de lo que formará. Entonces vemos cómo se empieza a desaparecer la parte más anterior de esas cerraduras, y que ven ustedes, observan dos cordones, se llaman cordones cardiogénicos. Están a los lados del embrión en la parte más anterior o más craneal, encima del mesodermo esplánico, porque todavía el mesodermo esplánico para otros motivos. Bien, esos cordones se forman gracias a la expresión de muchos genes, como la proteína morfogénica ósea, factores de crecimiento,
y el gen maestro del corazón, que es NKX25. Este va a dirigir a una gran cantidad de genes para que se formen los tubos cardíacos y que ocurran todos los eventos que vamos a ver más adelante. Bien, vemos cómo aquí también levantamos el ectodermo para que vean lo que les comentaba, las cerraduras, cómo se forman ahí en el embrión. Esto ya lo acabamos de mencionar anteriormente. Vemos, sacamos los cordones cardiogénicos y vamos a darnos cuenta que las células enquimáticas empiezan a reacomodarse, se comienzan a verse espacios, pequeños espacios que confluyen y forman tubos. Son dos tubos, los tubos cardiogénicos o tubos cardíacos endoteliales. Son muy sencillos porque tienen una pared muy delgada. Este es un modelo de un tubo cardíaco que después lo utilizamos para otros motivos, pero esto nos da a entender cómo es muy delgada la pared. Aquí ven ustedes la pared, aquí estos tubos fueron cortados longitudinalmente para que vean el interior. Son los tubos cardiogénicos endoteliales. ¿Dónde están esos tubos? Aquí combinamos un modelo con dibujos. Están en la parte más craneal del embrión, en la parte anterior, y si recuerdan también, aquí en este espacio entre el ectodermo y el endodermo hay un espacio en toda la periferia del embrión que es el celoma intraembrionario, que se formó por vacuolización del mesodermo extraembrionario. Aquí están los dos tubos cardíacos endoteliales, pero ahora nos estamos dando cuenta que esta rayita que ustedes ven, pues es el tubo que vimos anteriormente, que es es muy delgado. Aquí ya vemos cómo está alrededor del mesodermo plánico formándole otra capa. Ya es un tubo que tiene dos capas. El tubo cardíaco endotelial que va a formar la pared interna del corazón y el mesodermo plánico que va a formar el músculo. Entre ellos hay un espacio que está ocupado por tejido acelular, que es la gelatina cardíaca. Esta gelatina cardíaca es importante, se lo produce principalmente el mesodermo plánico y tiene múltiples funciones esa gelatina. Hace muchos años decíamos que no servía para nada, pero realmente es un centro de señales muy importante, y también en esa gelatina ocurren eventos moleculares que activan más bien el latido cardíaco durante la tercera semana. Entonces esos tubos están dentro del embrión en su celoma intraembrionario, y esta parte del celoma intraembrionario que está a los lados, toda la línea media, todo esto, se llama igual celoma intraembrionario, pero ahora vamos a llamar celoma pericárdico porque se va a formar la cavidad pericárdica, ahí donde se va a alojar el corazón. Por lo tanto, el primordio de la cavidad pericárdica es esta parte del celoma del embrión en la parte canal que está por delante de la membrana bucofaríngea, que la pueden ver ustedes. Bien, si lo vemos en un corte transversal a este embrión, ven ustedes, aquí están los tubos cardíacos. Esto es el mesodermo plánico, aquí está el tubo cardíaco de cada lado. Si vemos un acercamiento de ese tubo cardíaco, vean ustedes los componentes. El tubo cardíaco endotelial, el mesodermo plánico que ya se terminó y va a formar el músculo, el miocardio, y aquí ven ustedes la gelatina cardíaca. Bien, esos dos tubos cardíacos, a través del plegamiento del embrión los va a mover. Acuérdense ustedes que aquí hay un pliegue craneal, un pliegue caudal y pliegues laterales. El pliegue anterior o craneal, al doblarse hacia la región ventral, va a empujar a los tubos cardíacos hacia la región más ventral del embrión, y los pliegues laterales van a empujar a los tubos hacia la línea media. Si hacemos un corte longitudinal a este nivel en un esquema, pueden ver ustedes aquí. Aquí ven un solo tubo porque nada más se ve de un lado, el otro estaría del otro lado. Aquí está el celoma pericárdico. Recuerden ustedes que estaba acá. El pliegue craneal empujó hacia la región ventral y caudal tanto a los tubos cardíacos como al celoma que lo va acompañando, y todo esto está dentro del mesodermo esplánico. Vemos aquí el tubo que había ya dibujado anteriormente. El tubo cardíaco son dos tubos cardíacos, y aquí les dibujé uno en esa parte completo el tubo para que vean ustedes el tubo cardíaco endotelial, la gelatina cardíaca y el mesodermo esplánico. Entonces aquí vemos dos capas.
de ese tubo cardíaco. El tubo cardíaco endotelioide va a formar la capa interna del corazón, el endocardio, y el mesoma esplánico del miocardio. Todavía falta el epicardio, que vamos a ver más adelante dónde proviene el epicardio. Bien, entonces ya estamos viendo aquí cómo los pliegues laterales están empujando los tubos cardíacos hacia la línea media, se fusionan, aquí lo vemos, se fusionan, pierden, ocurre apoptosis y entonces vemos un solo tubo cardíaco en el centro. Ese tubo cardíaco endotelial más el mesoma esplánico, aquí no dibujé la gelatina cardíaca. Ese tubo cardíaco, que es uno solo, y te lo vamos a ver de frente, está unido al intestino en desarrollo, al intestino anterior, a nivel del esófago, a través de un mesenterio que se llama mesocardio dorsal. Ese mesocardio más adelante va a desaparecer. Bueno, ustedes aquí ya vemos al endocardio en formación, la gelatina cardíaca y el miocardio también, y esto es el mesenterio cardíaco, el mesocardio dorsal, así se llama. Entonces ahí la gelatina cardíaca, les comenté que es un centro de señales moleculares muy importante y responsable de que se inicie el latido cardíaco. Aquí está el mesoma esplánico, que formará el miocardio, como lo he mencionado varias veces. El corazón al inicio es simétrico, está en la línea media, pero después ya para poder formar sus cavidades como lo conocemos, tiene que doblarse y tiene que moverse hacia el lado izquierdo. Por lo tanto, esa simetría inicial la pierde rápidamente. De hecho, el embrión también es simétrico en la tercera semana y después pierde esa simetría. Vemos aquí al tubo cardíaco ahora de frente y lo vamos a conocerlo. Está formado por dilataciones y constricciones y la dilatación más craneal se llama tronco arterioso. Caudalmente viene el bulbus cordis, que también lo conoce como cono arterioso, luego el ventrículo y la aurícula. Caudalmente vemos nosotros al seno venoso, que son dos dilataciones que convergen a la aurícula, se llaman cuernos del seno venoso, derecho e izquierdo. Aquí drena el sistema venoso del embrión. Ahorita lo vamos a comentar. Y el sistema arterial está en esa región. El techo del tronco arterioso se conoce como saco aórtico, donde emergen de ese saco van a formarse los arcos aórticos que llevarán sangre a los arcos faringios y a todo el embrión, como lo veremos más adelante. También hay surcos importantes. Un surco que separa al ventrículo de la aurícula se conoce como surco auriculoventricular y el otro surco es el surco bulboventricular. Estos dos surcos son importantes para poder entender el plegamiento que ahorita lo vamos a mencionar. Aquí vemos el interior de ese tubo. Inicialmente todo esto está muy amplio excepto en esta región entre la aurícula y el ventrículo. Este se conoce como conducto auriculoventricular, que es donde van a aparecer más adelante las comunicaciones entre la aurícula y su ventrículo respectivo, donde van a estar las válvulas tricúspide y mitral. En ese momento este conducto está caudal. El sistema venoso que llega aquí al seno venoso, llegan venas importantes. Una es la vena cardinal, son pares, traen sangre del embrión hacia el tubo cardíaco. Está la vena umbilical, que originalmente es una, pero aquí en la tercera semana se subdivide en dos, que va a traer la sangre de la placenta, la sangre oxigenada, y la vena vitelina, también es par, que trae la sangre del saco vitelino, que está ahí, que se formó ahí durante la tercera semana. Todo eso es el sistema venoso, todo eso confluye el tubo cardíaco. Y aquí lo vemos en un esquema sagital. Ven ustedes el tubo cardíaco en desarrollo. Esto es el mesocardio dorsal, el mesenterio que les comentaba. Este mesenterio pues es transitorio, va a desaparecer. Primero sufre apoptosis, como ven aquí, hay pequeños orificios que se van juntando, hacen un espacio muy grande y que comunica el lado derecho con el lado izquierdo, es lo que conocemos como
seno pericárdico transversal. Es una cavidad que está detrás del tubo cardíaco. Pero ya más adelante desaparece este mesocardio porque el tubo cardíaco debe quedar libre para poderse plegar, poderse doblar. Aquí están viendo ustedes entonces el sistema venoso. Ven ustedes las venas vitelinas que traen sangre del saco vitelino, la vena umbilical que son dos, el principio guiando el tubo cardíaco, que van a tener sangre en la placenta, y las venas carinales que traen sangre del embrión hacia el tubo cardíaco. Y la sangre va a fluir a través del tubo cardíaco, llega al saco aórtico, que es la expansión del saco aórtico. Por ahí viene la sangre. Este es el sistema arterial, ya que este saco se forman los arcos aórticos que van a llevar sangre al embrión a través de esas venas, estas arterias que son las aortas dorsales, lo llevan a la cabeza y caudalmente al resto del embrión. Es como fluye la sangre. Entonces el tubo cardíaco tiene esos dos medios de fijación, caudalmente el sistema venoso y cranealmente el sistema arterial. De hecho, el tubo cardíaco está sentado aquí en este tejido que se llama septum transversum, que es un tabique que al inicio subdivide al celomento embrionario en cavidad torácica y cavidad abdominal. La divide parcialmente porque aquí en el dorso en ese momento todavía hay una amplia comunicación. Ese es el tubo cardíaco endotelial. Entonces recuerden que ya tiene dos capas. Aquí vemos el tubo con sus regiones, como les decía, su sistema arterial, su sistema venoso, con las venas que ya les había comentado. Y vemos también aquí el septum transverso. Aquí no les dibujé el celoma, pero aquí está el celoma pericárdico que venía de la región craneal. Conforme el tubo se va a plegar, como lo vamos a ver más adelante, se va introduciendo a esa cavidad, que ahora va a ser ya cavidad pericárdica. Inicialmente, pues era el celoma pericárdico, que era parte del celoma del embrión. Muchas gracias.